Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema urogenital. Como pequeña introducción tenemos que este sistema abarca dos componentes funcionales distintos, los cuales son el sistema urinario y el sistema genital, que a pesar de sus diferencias comparten un origen embriológico común. Durante el desarrollo embrionario, ambos sistemas se forman a partir del mesodermo intermedio y presentan una estrecha relación anatómica y funcional, especialmente en sus etapas iniciales. Entender este proceso es fundamental para comprender no solo la anatomía normal del sistema urogenital, sino también las anomalías congénitas que pueden surgir a lo largo de esta presentación. Exploraremos las etapas clave del desarrollo renal y genital, así como sus implicaciones clínicas. Y vamos a empezar con el sistema urinario. Los sistemas renales se forman en secuencia craneocaudal, es decir, de la cabeza a la cola. Durante la vida intrauterina del humano se forman tres sistemas renales que muestran sobreposición discreta. Estos son el pronefros, mesonefros y el metanefros. El primero de estos sistemas es rudimentario y carece de función. El segundo puede funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal y el tercero es el que da origen al riñón definitivo. Vamos a empezar con el pronefros. Este está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales, los cuales son los nefrotomas, que involucionan antes de que se formen otros en posición más caudal. Y al final de la cuarta semana todo el pronefros ha desaparecido. El mesonefros deriva del mesodermo intermedio, desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores. En una fase temprana de la cuarta semana del desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros. Estos se elongan o se alargan con rapidez y constituyen un asa en forma de S que adquieren un ovillo capilar que dará origen al glomérulo en su extremo distal, y el glomérulo es la unidad principal de filtración del riñón. Y alrededor de este glomérulo los túbulos forman la cápsula de Bowman, y estas estructuras así en conjunto constituyen lo que es el corpúsculo renal. El metanefros es el riñón definitivo. Este aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, de igual modo que en el sistema mesonéfrico. Y el desarrollo del sistema de conductos difiere del de los otros sistemas renales. Está el sistema colector, en el cual los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema ureteral, la cual es una evaginación del conducto mesonéfrico cercana a su sitio de entrada a la cloaca. Esta yema se va a dilatar para formar la pelvis renal primitiva y se va a dividir en porciones craneal y caudal que formarán los futuros cálices mayores. Cada cáliz va a formar dos yemas nuevas al tiempo que penetra al tejido metanéfrico, y estas yemas van a continuar subdividiéndose hasta que van a existir 12 o más generaciones de túbulos. Los túbulos de segundo orden van a crecer y van a absorber aquellos de la tercera y cuarta generaciones, para así dar origen a lo que son los cálices menores de la pelvis renal. Y la yema ureteral
da origen al uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y a entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. Y en esta imagen pues se puede ver como de la yema ureteral pues se va dividiendo y subdividiendo, que va a formar la pelvis, el uréter, los cálices mayores, menores, los túbulos, y hasta que se forman pues entre 1 y 3 millones de estos túbulos colectores. Y en el sistema excretor, el extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos, junto con sus glomérulos, dan origen a las nefronas o unidades excretoras. Y la nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, la cual es responsable de la purificación de la sangre y la producción de orina. Los genes que participan en el desarrollo del riñón son WT1. Este gen se expresa en el mesénquima metanéfrico y actúa como un factor de transcripción que permite que este tejido responda a la inducción provocada por la yema ureteral. Está el GDNF o factor neurotrófico derivado de la glía, que es secretado por el mesénquima, interactúa con su receptor RET en el epitelio de la yema ureteral, estimulando su crecimiento y ramificación. Está el factor de crecimiento de hepatocitos, también es producido por el mesénquima, este se une a su receptor MET en el epitelio de la yema ureteral, promoviendo su desarrollo. Y el factor de crecimiento de fibroblastos y la proteína morfogenética ósea. Estos factores estimulan la proliferación del mesénquima, bloquean su apoptosis y mantienen la expresión de WT1, favoreciendo la formación de nefronas. También está la WNT9B y WNT6. Estas son secretadas por las ramas del epitelio de la yema ureteral. Estas proteínas inducen la expresión de PAX2 y WNT4. El PAX2 promueve la condensación del mesénquima, preparando la formación de los túbulos renales, y la WNT4 facilita la conversión del mesénquima, condensando el epitelio, formando los túbulos renales. Dentro de las correlaciones clínicas está el tumor de Wilms. Este es un tipo de cáncer renal que suele afectar a los niños antes de los 5 años de edad, pero también puede presentarse en el feto. Este tumor deriva de mutaciones del gen WT1 en la región 11p13 y puede relacionarse con otras anomalías y síndromes, por ejemplo el síndrome WAGR, que se caracteriza por la presencia del tumor de Wilms, aniridia, gonadoblastomas, que son tumores de las gónadas, y discapacidad intelectual. Y la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. En esta se forman quistes a partir de todos los segmentos de la nefrona y no suele existir insuficiencia renal sino hasta la edad adulta. La enfermedad autosómica dominante es más frecuente pero avanza con más lentitud que la enfermedad autosómica recesiva. La posición del riñón. Inicialmente el riñón se encuentra en la región pélvica. Luego asciende a una posición más alta en el abdomen, ascenso renal, y esto se debe a la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el riñón recibe irrigación de una rama pélvica
de la aorta. Y durante su ascenso hasta el nivel abdominal es vascularizado por las arterias eh, que se originan de la aorta en niveles cada vez más altos, y los vasos inferiores se suelen degenerar, pero algunos pueden conservarse. En la función renal, el riñón definitivo, el metanefros, funciona desde la semana 12 de gestación. La orina fetal se excreta al líquido amniótico con el que se mezcla, y este líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no son responsables de la excreción de los productos de desecho, ya que esa función la realiza la placenta. La vejiga y uretra. Entre la cuarta y séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide en dos partes por el tabique urorectal, los cuales son el seno urogenital, que es la porción anterior, la que dará origen a la vejiga urinaria y a la uretra, y el conducto anal, que es la porción posterior, que formará el canal anal. Las porciones del seno urogenital son porción superior, que corresponde a la vejiga urinaria. Esta inicialmente está conectada al alantoides, pero esta conexión se oblitera y persiste como el uraco, que en el adulto se convierte en el ligamento umbilical medio. Y la porción pélvica, que en el varón da origen a la uretra prostática y membranosa, y la fálica, en el varón se desarrolla hacia el falo y en la mujer contribuye al clítoris. El desarrollo de la uretra. El epitelio de la uretra se origina del endodermo, y el tejido conectivo y muscular liso circundante derivan del mesénquima. En el varón, la uretra prostática dará lugar a la glándula prostática, y en la mujer, la parte craneal de la uretra origina las glándulas uretrales y parauretrales. Y en las correlaciones clínicas está la extrofia vesical, que es un defecto de la pared corporal anterior en que la mucosa vesical queda expuesta. La epispadia es una característica constante, y el tracto urinario abierto se extiende por la cara dorsal del pene, la vejiga y hasta el ombligo. La extrofia vesical quizás sea producto de la incapacidad de los pliegues laterales de la pared corporal para fusionarse en la línea media en la región de la pelvis, y esta anomalía es rara, pues ocurre de 2 a 10.000 nacidos vivos, y así es como se ve la extrofia vesical. También está la extrofia cloacal. Esta es un defecto más grave de la pared ventral del cuerpo, en que se interrumpe el avance del cierre de los pliegues laterales de la pared corporal en mayor grado que el observado en la extrofia vesical. Además del defecto de cierre, se compromete el desarrollo normal del tabique urorectal, de modo que también existen malformaciones del conducto anal y ano imperforado. Y esta imagen es de la extrofia cloacal. Así es como se ve la extrofia cloacal. Ok, sistema genital. La diferenciación sexual comienza desde el momento de la fecundación, cuando el cigoto recibe un par de cromosomas sexuales. En los embriones con cromosoma Y existe un gen clave llamado SRY, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Este gen produce una proteína que funciona como factor de transcripción, es decir, activa otros genes que inducen el desarrollo de los testículos. Cuando se forman los testículos, estos comienzan a producir hormonas como la testosterona y la AMH, que dirigirán el desarrollo masculino. Si el embrión no tiene el gen SRY, como ocurre en las niñas, el desarrollo sigue por la vía femenina, ya que el ovario se forma por defecto en ausencia de señales masculinas. Por eso decimos que el gen SRY es el interruptor maestro del desarrollo masculino. Gónadas. Aunque el sexo genético del embrión se define desde la fecundación, las gónadas aún no tienen forma masculina o femenina en las primeras semanas. Al principio se desarrollan como crestas genitales, que son estructuras
indiferenciadas formadas por células del epitelio y del mesénquima. Por otro lado, las células germinales primordiales, que serán las futuras células sexuales, se originan en el epiblasto y migran en distintas etapas, primero al saco vitelino, luego al mesenterio dorsal y finalmente entre la quinta y la sexta semana alcanzan las crestas genitales. Esta migración es crucial porque las células germinales inducen el desarrollo adecuado de la gónada. Si no llega a tiempo, la gónada no se forma correctamente y queda rudimentaria, sin diferenciarse en ovario o testículo. Testículos. En un embrión con genética masculina, el desarrollo testicular se activa gracias al gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y. Este gen produce una proteína que induce a los cordones sexuales a continuar su desarrollo, formando los cordones testiculares que penetran en la médula de la gónada. Hacia el centro del testículo, cerca del ilio, estos cordones se desorganizan y forman la red de tesis, una red que más adelante se conecta con los conductos excretores. Además, se desarrolla una capa de tejido llamada túnica albúgea, que separa los cordones del epitelio superficial. Durante el cuarto mes, los cordones adoptan forma de herradura y están formados por células germinales y células de Sertoli, que son de soporte. También aparecen las células de Leydig, derivadas del mesénquima, que producirán hormonas sexuales. Ya en la pubertad, los cordones se transforman en túbulos seminíferos, donde ocurrirá la espermatogénesis. Estos túbulos se conectan con la red de tesis, los conductillos eferentes y finalmente con el conducto deferente. Es la parte del sistema mesonéfrico. Ovarios. En embriones con genética femenina, es decir, con dos cromosomas X, el desarrollo ovárico sigue un camino diferente al testicular. Al no haber cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se desorganizan y forman cúmulos celulares en la región medular del ovario. Sin embargo, estos cúmulos desaparecen con el tiempo y son reemplazados por tejido conectivo vascular, formando lo que será la médula del ovario. A diferencia del testículo, el epitelio superficial de la gónada femenina sigue proliferando y hacia la sexta semana da origen a nuevos cordones llamados cordones corticales, que permanecen cerca de la superficie. Luego, alrededor del tercer mes, estos cordones se fragmentan en pequeños grupos de células. Estos cúmulos, las opogonias, quedan rodeadas por células foliculares, formando los folículos primordiales, que son la unidad básica del ovario. Conductos genitales. Durante el desarrollo embrionario, todos los embriones, independientemente del sexo, presentan dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Estos conductos son la base sobre la que se desarrollan los órganos sexuales internos, y el camino que sigan dependerá de las señales hormonales y genéticas. En los embriones masculinos, la testosterona es clave para que los conductos de Wolff se transformen en estructuras como el epididimio, el conducto deferente y las vesículas seminales. Al mismo tiempo, la hormona antimülleriana o AMH es producida por las células de Sertoli. Induce la regresión de los conductos de Müller a nivel genético, esto regulado por los genes SRY, SOX9 y SF1, que desencadenan la diferenciación testicular. En ausencia de testosterona y AMH, el desarrollo sigue un camino distinto. Los conductos de Müller se conservan y dan origen al útero, las trompas de falopio y a la parte superior de la vagina.
Los conductos de Wolff, por el contrario, se degeneran. Este proceso es estimulado por los estrógenos y regulado por los genes como WNT4 y DAX1, que inhiben el desarrollo masculino y promueven la formación del ovario. A nivel molecular, el desarrollo genital está muy influenciado por estos genes y hormonas. Por ejemplo, el gen SRY activa una cascada que permite la formación del testículo y la producción de AMH y testosterona. En cambio, el desarrollo femenino WNT4 promueve la diferenciación ovárica. Vagina. La vagina es un órgano del sistema reproductor femenino que presenta un origen embriológico dual, es decir, se forma a partir de dos estructuras distintas, los conductos paramesonéfricos y el seno urogenital. Origen dual. La parte superior de la vagina se desarrolla a partir de los conductos paramesonéfricos, que también dan origen al útero y a las trompas de falopio. En cambio, la parte interior proviene del seno urogenital, una estructura común en el desarrollo del sistema urinario y genital. Después del contacto entre los conductos paramesonéfricos y el seno urogenital, surgen unas evaginaciones llamadas bulbos senovaginales. Estos bulbos crecen y forman una placa vaginal sólida, que luego se canaliza progresivamente hasta formar la luz vaginal hacia el quinto mes de gestación. En la parte superior se desarrollan los fornix vaginales, que son extensiones que rodean el cuello uterino. La vagina permanece separada del seno urogenital por una membrana delgada llamada himen, que se perfora generalmente en la vida perinatal. Genitales externos. Al principio del desarrollo, todos los embriones presentan los mismos componentes genitales externos. Estos se forman alrededor de la membrana cloacal y consisten en el tubérculo genital, los pliegues cloacales y las protuberancias genitales. El tubérculo genital se encuentra en la parte frontal y es común en ambos sexos. Los pliegues cloacales se dividen en pliegues uretrales adelante y anales atrás. A los lados se forman las protuberancias genitales, que más adelante se diferenciarán en estructuras femeninas o masculinas. En el embrión masculino, los testículos comienzan a producir andrógenos que estimulan la elongación del tubérculo genital, el cual se convierte en el falo, futuro pene. Los pliegues uretrales se cierran alrededor de la placa uretral, formando la uretra peneana. La parte final de la uretra se forma por una invaginación en el glande. Las protuberancias genitales migran hacia la línea media y se fusionan formando el escroto. En el embrión femenino, bajo el efecto de los estrógenos, el tubérculo genital solo se alarga un poco y se convierte en el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y dan lugar a los labios menores. Las protuberancias genitales se convierten en los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto, formando el vestíbulo de la vagina. Los testículos se originan en la región abdominal y deben descender hasta el escroto. Este proceso ocurre en 3 etapas. Llegan a la región inguinal alrededor de la semana 12, atraviesan el conducto inguinal hacia la semana 28 y llegan al escroto cerca de la semana 33. Este descenso es guiado por el gubernáculo y facilitado por la presión intraabdominal y las hormonas masculinas. Durante el trayecto, los testículos arrastran consigo capas de peritoneo y la pared abdominal, que forman estructuras como la túnica vaginal y las fascias espermáticas. En el caso de los ovarios, el descenso es más limitado. Se posicionan en la pelvis y sus ligamentos se convierten en el ligamento suspensorio, útero-ovario.
útero ovárico y redondo del útero. En conclusión, el sistema urogenital es una estructura clave durante el desarrollo fetal, ya que a partir de él se forma tanto el aparato urinario como el reproductor. Ambos sistemas se desarrollan a partir del mesodermo intermedio y comparten una etapa inicial común, lo que explica ciertas similitudes estructurales entre ellos. A lo largo del desarrollo embrionario se forman estructuras temporales como los pronefros, mesonefros y metanefros en el sistema urinario, mientras que en el sistema genital se diferencia según el sexo genético del embrión, influenciado por factores como el cromosoma Y hormonas específicas. Este proceso es altamente regulado y esencial para el funcionamiento normal del cuerpo humano, ya que garantiza la formación de órganos responsables de la excreción y la reproducción.